Bienvenidos a la serie de sermones acerca del tema Orando con Cristo, con el pastor David Yonggi Cho. Parte 6. Líbranos del mal. Nadie puede negar el hecho de que el bien y el mal existen. Pero cuando Adán y Eva vivieron en el huerto de Edén, solo conocían el amor eterno, la obediencia y el compañerismo espiritual. Cuando Adán y Eva cayeron, el mal y su fuerza inundaron este mundo. A pesar de las leyes severas y el castigo, el mal se multiplica como una epidemia. ¿Pero cuál es el centro del mal? El sexto punto que Jesús nos enseñó en su oración es el siguiente: líbranos del mal. El texto griego del cual se tradujeron esas palabras significa, líbranos de la mano del inicuo, y el inicuo se refiere al diablo o Satanás. Examinemos el origen del inicuo, sus actividades y nuestra manera de resistirlo. Primero, el origen del enemigo. Las personas preguntan repetidamente, ¿por qué Dios hizo al perverso enemigo, el diablo, y le permitió infligir destrucción a este mundo? Pero Dios no hizo al inicuo. La Biblia dice que el primer estado del diablo no fue malo. Fue creado por Dios. Pero cuando el orgullo lo impulsó a tratar de usurpar la autoridad de Dios, cayó y se convirtió en el perverso Satanás. Acerca de Lucifer, antes que cayera y llegara a ser Satanás, la Biblia dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Ezequiel 28 del 13 al 14. Ese pasaje indica que, en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, el planeta estaba ocupado por Satanás. La tierra que habitamos ahora no es la original que Dios creó en Génesis 1:1. La tierra existió millones de años antes que el hombre apareciera. Y el arcángel que tomó a su cargo esta tierra fue Lucifer. Antes de la caída, Lucifer gobernaba esta tierra según la voluntad de Dios. Lucifer alababa a Dios con cánticos bellos y le daba la gloria a él. Pero tan pronto como el orgullo surgió en su corazón y se rebeló contra él, Dios lo sacó del Edén y lo sometió a un terrible juicio. La antigua tierra llegó a estar desordenada y vacía, y las tinieblas se movían sobre la superficie del abismo. Lucifer llegó a ser Satanás y tomó el poder del aire. Los antropólogos afirman que el origen de la vida animal en la Tierra se remonta a miles de millones de años, se basan en datos de fósiles o huesos que han conseguido en las excavaciones. Eso no está en conflicto con la narración bíblica. En aquella tierra, aquel primer Edén donde dominaba Lucifer, había montañas, arroyos, plantas y árboles. Algunos teólogos sostienen que también hubo seres humanos. Pero por causa de la caída de Lucifer, Dios pronunció un pavoroso juicio sobre la tierra, el cual causó el desorden. Las montañas, los arroyos, las plantas y los árboles quedaron sepultados, los fósiles y el petróleo son los restos de animales que vivieron en el primer Edén. En Génesis 1:2 se nos describe el proceso de transformación a que fue sometida la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Después que Dios transformó la tierra que había estado en el caos, creó a Adán y a Eva y los puso para que vivieran allí. La tierra que Dios transformó en el segundo Edén tiene ahora unos 6.000 años de existencia. Al tomar la forma de una serpiente tentó a Adán y Eva, Lucifer volvió a cambiar la tierra en el mundo miserable que conocemos hoy. Segundo, ¿por qué Lucifer se convirtió en el diablo? Ezequiel 28 continúa describiendo la situación posterior: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti.
Ezequiel 28 del 15 al 17. La caída de Lucifer y su destierro del antiguo Edén, la antigua tierra, fueron causados por el orgullo. Leemos en Proverbios 16-18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Isaías escribió con respecto al orgullo de Lucifer, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Isaías 14 del 12 al 15. ¿Cómo puede la criatura, el hijo de la mañana, sentarse en el mismo puesto que el Creador? ¿Cómo puede la criatura pretender ser como el Creador? El apóstol Pablo nos exhorta, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, 1 de Timoteo 3:6. Eso significa que el orgullo fue el pecado por el cual se condenó al diablo. ¿De dónde han venido los numerosos espíritus y demonios? La Biblia responde esa pregunta. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Apocalipsis 12 del 3 al 4. El dragón que fue echado del cielo es Satanás, que al caer llevó consigo la tercera parte del ejército de los cielos. Esos ángeles caídos están en el mundo, e interfieren en la obra de Dios, causando problemas al pueblo de Dios y esforzándose para llevar a los no creyentes por el camino de destrucción. Las obras de Satanás y sus seguidores hacen el mal, no solo a nivel individual, sino también a los estados y a nivel internacional. Pueden incitar a un individuo o a una nación para que se rebele contra Dios. Pueden atraer a un pueblo hacia el ateísmo. Conducen a un pueblo hacia la depravación moral y a la destrucción económica. Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, Juan 10:10. Examinemos las obras de Satanás y sus seguidores según la Biblia. Tercero. ¿Quiénes son los espíritus inmundos? La Biblia dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, Mateo 10:1. Analicemos el torrente de inmundicia, lascivia y depravación moral que prevalecen en el mundo. Recientemente, oí la siguiente historia. Se dice que en las casas y bares de las clases altas de Corea la gente se entrega a fiestas suntuosas y desenfrenadas con bebidas alcohólicas y orgías sexuales. Aún en el día se manifiesta inmundicia, obscenidad y conducta licenciosa. A menos que tal conducta licenciosa, sensualidad y prácticas corruptas de las personas ricas y poderosas se detengan, rápidamente se difundirán como una epidemia y devastarán toda nuestra tierra. ¿De dónde viene tal lascivia y depravación moral? De los espíritus inmundos que obran tras bastidores. Esos espíritus degradan las familias y la sociedad, así como también a los individuos. A menos que los cristianos renovemos el ambiente de nuestra familia y purifiquemos la atmósfera de nuestra sociedad, echando fuera los espíritus inmundos, no podremos impedir que la mente de nuestros hijos sea contaminada por la perversidad que fluye en nuestras ciudades. La Iglesia tiene que levantarse y atar esos espíritus inmundos con fe y oración, porque eso no se puede hacer solo con la fuerza y la capacidad humana. Los espíritus malos hacen que nos rebelemos. Atribulan nuestro corazón y nos hacen víctimas de la envidia y de los celos, producen divisiones destructivas en nuestra mente. El rey Saúl tenía un espíritu malo, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. 1 de Samuel 16:14. Si Hitler no hubiera estado poseído por un espíritu malo, jamás había comenzado la guerra, ni habría matado a millones de personas. Alguien me dijo en Alemania que la alfombra del piso del avión de Hitler había sido destrozada como si hubiera sido cortada con un filoso cuchillo. Se me dijo que Hitler la había hecho pedazos con sus uñas.
Se dice que aún la mesa del comedor estaba manchada con las abundantes lágrimas que derramaba. Como resultado de estar poseído de un espíritu malo, Hitler devastó a Europa y asesinó a 6 millones de judíos. La muerte en masa de un grupo llamado Templo del Pueblo es otro incidente donde un ocultista estaba poseído por un espíritu malo. Jim Jones, su líder, convenció a 900 personas para que tomaran una bebida preparada con cianuro. ¿Qué fin horrible y peligroso pueden tener las herejías y las extrañas doctrinas? ¿Quién puede garantizarnos que tal incidente no se repetirá? El Nuevo Testamento también se refiere a los malos espíritus que traen locura al pueblo, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Mateo 8:16. No ha habido tiempo en la historia en que los malos espíritus hayan prevalecido tanto como ahora. Los hospitales mentales están llenos en todo el mundo. Las cartas que recibo de todos los países confirman un problema avasallador. Con el surgimiento de la urbanización y la industrialización, los hombres y las mujeres se sienten como componentes de una máquina. Sufren de esterilidad espiritual, gimen bajo la pesada carga de su mente. Aprovechando este momento, los espíritus malos entran apresuradamente y traen intranquilidad, mal humor, desilusión y frustración a los que no son creyentes. Y aún producen personalidades dobles. Cuán agradecidos debemos estar los cristianos de que podemos resistir al enemigo cuando sentirnos que la opresión trata de apoderarse de nosotros. Espíritus seductores y mentirosos. El espíritu de mentira tiene a las personas para que crean en la mentira y luego las conduce a la destrucción. Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás, y lo lograrás, anda y hazlo así. Segunda de Crónicas 18:21. Jesús nuestro Señor es el camino, la verdad y la vida. Los que tienen a Jesús en el centro de su corazón heredarán la vida eterna. Pero todos los que son engañados por los espíritus de mentira, los que solo viven por amor de los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y los placeres de este mundo caerán en eterna destrucción. Los espíritus de seducción son semejantes a los espíritus de mentira. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Segunda de Timoteo 4:1. Hoy prevalecen los espíritus engañadores y las doctrinas de demonios. El comunismo es la peor clase de espíritu engañador y de enseñanza demoníaca en la historia humana. Los comunistas proclaman un paraíso donde todos disfrutan de igualdad y libertad. Pero cuando se examina el interior de esos países, se descubre que la inmensa mayoría del pueblo vive en un miserable estado de esclavitud, sin libertad de prensa, ni de movimiento, mientras solo algunos de la clase gobernante satisfacen sus deseos. Esos espíritus engañadores y doctrinas de demonios también se hallan en los círculos religiosos. Algunos tal vez digan que las personas no puedan tener la vida eterna a menos que se reúnan en cierto lugar donde ha de llegar el reino milenario. Por supuesto, eso es una mentira, pero un espíritu engañador puede convencer a las personas de que las mentiras están llenas de verdad. Espíritus de adivinación. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Hechos 16:16. Al comienzo de cada año, muchas personas que no son creyentes en Cristo, políticos, hombres de negocio, ricos y pobres, se ocupan en consultar con los adivinos de la suerte. Acuden a los adivinos con la esperanza de oír que van a tener buena suerte, a pesar de la intranquilidad que sienten con respecto al futuro. Pero luego, después de haber oído la buena suerte, se preguntan con desasosiego si la información que recibieron es cierta. Los cristianos deben tener el cuidado de no caer en ese engaño. Las bendiciones vienen naturalmente cuando vivimos diligentemente con fe, esperanza y amor, creyendo en Dios y siguiendo a Jesucristo. La palabra de Dios así lo declara. Espíritus que causan dolencias físicas. El diablo también produce ceguera y mudez. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba.
Mateo 12:22. Por supuesto, no todos los ciegos y mudos están poseídos por los demonios. Algunos nacen sin el nervio óptico o tienen órganos vocales no desarrollados. Pero muchas personas llegan a estar ciegas y mudas cuando son poseídas por el demonio. Vi a una persona muda cuyo caso era tan grave que los médicos se rindieron con respecto a que hubiera alguna esperanza de cura. Pero cuando oré por él en el nombre de Jesucristo, su lengua se soltó y volvió a hablar. También vi a una persona ciega, que no tenía esperanza de volver a ver, pero abrió los ojos cuando un espíritu malo fue echado en el nombre de Cristo. Con respecto a un espíritu sordo, la Biblia dice, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Marcos 9:25. Por supuesto, hay personas que nacieron sin tímpanos y hay otras cuyos tímpanos han sido destruidos. Pero también hay otros que no pueden oír por causa de espíritus sordos. Si esos espíritus son echados en el nombre de Jesucristo, el oído puede ser restablecido milagrosamente de manera inmediata. La Biblia dice que el diablo produce toda clase de enfermedades, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 10:38. Las enfermedades causadas por el diablo pueden ser curadas temporalmente mediante una operación o mediante el uso de drogas. Pero el tratamiento más fundamental consiste en echar el demonio de los que lo posean con intensa oración, porque entonces la salud se restaura de una manera natural. Cuarto. La personalidad del diablo. Los seguidores de la teología liberal tratan de no reconocer la presencia del diablo como un ser que tiene personalidad. Atribuyen la existencia del mal a la estructura social, a las malas políticas y a la desigualdad en la distribución de las riquezas. Ese pensamiento está lejos de las enseñanzas de la Biblia. Si es cierto lo que esas personas alegan, porque el porcentaje de suicidios aumenta cada año y también la conducta licenciosa y la disipación prevalecen en los escandinavos que tienen sólidas estructuras sociales. ¿Qué diremos acerca de los países comunistas que afirman tener una distribución equitativa de la riqueza o de los Estados Unidos de América que se jactan de tener una gran riqueza material? El mal prevalece sobre la tierra, no por causa de los malos sistemas sociales, ni por causa de la injusta distribución de la riqueza, sino por causa del diablo que es la fuente de todo mal. Donde quiera que está el diablo, siempre aparece el mal disfrazado de diversas maneras. En el Antiguo Testamento, Adán cayó por causa de la intriga que le presentó el diablo. En manos de él, Job cayó en el abismo de la miseria, y David fue horriblemente tentado. En el Nuevo Testamento el diablo tentó a Jesús, entró en el corazón de Judas Iscariote e hizo que traicionara a Cristo. Los apóstoles, Pedro, Pablo y Santiago, nos dieron repetidas exhortaciones en cuanto a la obra de Satanás. Sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Primera de Pedro 5 del 8 al 9. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Hasta ahora hemos visto la obra del diablo y de sus seguidores, pero ese conocimiento no es lo único que necesitamos. Necesitamos resistir los ataques del diablo y de sus seguidores que incesantemente buscan nuestra vida. Tenemos que echar al diablo si está causándonos problemas en nuestro ambiente y en nuestras familias. Quinto. Somos los vencedores. En esta época los malos espíritus, porque saben que su tiempo es corto, están haciendo un desesperado esfuerzo para causar problemas a los que intensamente buscamos a Dios. La manera de sacar al diablo y a sus malos espíritus no es otra que mediante la oración y el ayuno.
Cuando los malos espíritus perturban nuestro espíritu, o cuando nos enfrentamos a un gran problema, tenemos que orar y ayunar, suprimir todos nuestros deseos mientras le suplicamos a Dios. El ayuno nos ayuda a concentrar nuestros pensamientos en Dios y abre el canal para que recibamos el máximo poder de Él. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús por qué ellos no habían podido echar fuera un espíritu malo, Él respondió, «Este género no sale sino con oración y ayuno», Mateo 17:21. Pero nunca debemos olvidar que Satanás es un enemigo derrotado. Jesucristo, haciendo un espectáculo público de los principados y poderes del mal, que trataban de robarnos, matarnos y destruirnos, los desarmó y triunfó sobre ellos en la cruz. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:14, 15. Satanás no tiene poder ahora ante Jesucristo y su nombre, porque mediante la resurrección Él venció la muerte, la principal arma de Satanás. Satanás y sus seguidores ya no tienen poder sobre los que creemos en Jesucristo como Salvador. Se nos ha dado la autoridad del nombre de Jesús, la cual fácilmente puede derrotar el poder de Satanás. Leemos en Lucas 10:18 y 19, y Jesús les dijo, «Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará». ¿Cuán grande es ese poder? Los que aceptamos a Jesucristo como Salvador y vivimos cerca de Él tenemos poder para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. En el momento en que creemos en Cristo, llegamos a ser vencedores. La Biblia dice, «Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo», Primera de Juan 4:4. Dios, quien es omnisciente, omnipotente y omnipresente, y ante quien nada en este mundo puede resistir, está en nuestro corazón en persona. Por tanto, aunque el diablo y sus espíritus malos vengan por un solo camino, huirán por 7 caminos. Jesús nos enseñó a los que hemos llegado a ser hijos de Dios que oremos para que seamos librados del mal. Ese es un privilegio que les corresponde a los hijos de Dios. Si los hijos de Dios están aún oprimidos por el diablo, es algo vergonzoso que aflige a Dios. No debemos dejar de orar ningún día para que Dios nos libre del mal, porque entonces triunfarán y serán libradas de la mano del inicuo nuestras familias, sociedades y naciones. Como conocemos el verdadero carácter del diablo, nuestro enemigo, estemos incesantemente armados con la palabra de Dios y con la oración. El Espíritu Santo ha prometido ayudarnos. Nuestro espíritu, alma y ambiente pueden llegar a mejorar día tras día con las bendiciones de Dios. Oremos juntos. Padre, gracias porque me has dado autoridad sobre todo principado y potestad y para hollar serpientes y escorpiones. Hoy, Señor, me someto a ti y a tu autoridad y por eso declaro que tengo autoridad. Padre, pido que tu sangre me limpie de todo pecado y de toda maldad. Declaro que el enemigo nada tiene en mí y que mi vida te pertenece. Hoy tomo la autoridad que tú me has dado y reprendo al enemigo con la sangre poderosa de Jesús, porque escrito está, y yo he vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Ato al enemigo y sus demonios con la sangre de Jesús. Ato los demonios de enfermedad y los echo fuera en el nombre de Jesús. Ato los demonios de aflicción y opresión, y se van de mi vida, ahora mismo en el nombre de Jesús. Reprendo los demonios que me impiden oír la voz de Dios y obedecerla en el nombre de Jesús. Echo fuera de mi familia los espíritus de vicios, de drogas, de alcoholismo, en el nombre de Jesús. Hoy aplico la sangre de Jesús sobre toda mi familia y reprendo los demonios que han estado en mis familiares. Reprendo la ira, el odio, la amargura, la división y llamo la presencia de Dios sobre mi familia. Padre, hoy entiendo que tú me has dado autoridad, por eso hoy visto toda la armadura de Dios, me coloco el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el calzado del Evangelio.
Tomo el escudo de la fe y la espada del Espíritu que es la palabra tuya y hoy tomo las armas de nuestra milicia que no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Toda fortaleza en mi mente y en la mente de mi familia es quebrantada en el nombre de Jesús. Desato libertad sobre mis vecinos y amigos, desato libertad sobre mi ciudad y mi país. Con la autoridad que me das hoy, ato los principados de hechicería y brujería, de violencia, de corrupción, de inmoralidad y son echados fuera de mi ciudad, fuera de mi nación en el nombre de Jesús. Oro por la paz de mi ciudad donde me has enviado y desato hambre y sed de tu palabra. Oramos por cada pastor, por cada iglesia de nuestra ciudad. Padre, hoy desato sobre cada vida que escucha este mensaje, una unción especial de guerra espiritual y de intercesión. Padre, levanta guerreros e intercesoras. Declaramos victoria en todas nuestras áreas en el nombre poderoso de Jesús. Amén. No se pierda la séptima parte de esta serie, donde seguiremos estudiando la oración perfecta del Padre Nuestro, con el pastor David Yonggi Cho. No olvides suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, darle like al video, dejar tu comentario, y compartir este contenido con alguien que necesite fe y esperanza. Nos volveremos a encontrar en el siguiente video.